Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un saludo y un abrazo, bendiciones a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video. Un saludo de su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Con el tema que veníamos hablando con referente en lo que es el modelo en el ministerio, en el culto a Dios. Entonces, como veníamos hablando de que a la luz de la palabra nos podemos dar cuenta cuál es la forma de que los músicos o ministros o cantores dentro del servicio en el culto a Dios, cuál es la forma que a Dios le agrada. Entonces veníamos tocando algunos puntos que no quedaron concluidos, pero lo que es hablar del ministerio, de lo que es, acuérdense bien, cuando hablamos de ministerio, no se debe de tomar como hoy en día. Hoy en día mucha gente dice: yo tengo un ministerio. Entonces, ¿cuál ministerio? Entonces no tiene nada que ver con algo que sea desconocido, sino que literalmente ministerio quiere decir servicio. En otras palabras, en el templo, en el santuario, en el tabernáculo o en el templo, había Dios designó a la tribu de Leví, pero para que sirvieran en el tabernáculo o en el templo, más bien en el tabernáculo, ya que el templo todavía no existía, pero dentro de ese servicio, de ese ministerio, había varias posiciones, varias obras que hacer. En otras palabras, varias obras que tenían que hacer. Entonces, cuando llegamos al ministerio, en otras palabras, al servicio de la música y del canto, veníamos hablando que si nosotros queremos tomar un ejemplo a la luz de la palabra, nos tenemos que enfocar en el modelo que es en la santa palabra de Dios. Y como venía yo diciendo que en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar ninguna estructura o una enseñanza que los apóstoles nos hablen cuál es la forma que debemos de acercarnos a Dios con referente a este servicio con instrumentos. Entonces, ¿cómo nosotros deducimos que a Dios le agradan los instrumentos? Entonces tenemos que ir en lo que es en el Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar muchas evidencias con referente a el tema. Entonces veníamos enfocando que hay en este servicio, vamos a dar en esta enseñanza concluido acerca de la podemos decir que es apostasía dentro del servicio en el culto a Dios. ¿Por qué? Apostasía no simplemente significa negar la fe o negar. Con el simple hecho de que nosotros nos desviemos queriendo poner algo que es en contra de la palabra de Dios en el modelo que es la palabra de Dios, entonces prácticamente nos estamos desenfocando del ejemplo verdadero que encontramos aquí para poner dentro de la iglesia este servicio con referente a músicos y cantores. Entonces veníamos enfocando, por ejemplo, en el Primera de Crónicas, capítulo 15, en el verso 16, dice así: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designara de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas, con címbalos,
que resonaran con alegría. Aquí vemos, como yo venía diciendo, que dentro del pueblo de Israel ya conocían instrumentos musicales. Entonces yo les puse el ejemplo cuando David va a traer el arca y todo el pueblo esperando el arca del pacto. Miramos a la luz de la palabra que todo el pueblo tenían muchos instrumentos, en los cuales David en ese momento quizás no entendía cuál era la forma correcta en lo cual se tenía que acercar a Dios. Entonces una de las cosas que miramos allí es que había más instrumentos de los que después vamos a ver. Entonces en esto que estamos mirando, en este verso, encontramos que específicamente hay nada más 3 instrumentos. O sea, no quiere decir que había solo uno de cada uno, pero había muchos de un instrumento. Lo estuvimos mirando cuando Asaf, Otán y Jedutum tenían címbalo. Entonces ellos tenían címbalo, los 3 tenían címbalo. Entonces estuvimos mirando que también había arpas. Aproximadamente eran 8 arpistas que estaban para tocar, y otros que tenían salterio. Entonces estuvimos mirando un grupo de 24 integrantes tocando instrumentos, y también miramos 7 trompetistas que estaban allí en el templo. Pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Lo que yo quiero enfocar es la distinción que David hace entre los instrumentos que son seculares o tradicionales, o por ejemplo del mundo, y los instrumentos que él escoge o santifica para que fueran instrumentos usados para rendirle alabanza a Dios. Entonces quiero enfocar en Primera de Crónicas, en el capítulo 23, en el verso 5. Hay algo muy interesante que quizás muchas veces hemos leído rápido y no hemos tomado en cuenta estos detalles. Dice, además, bueno, voy a leer desde el 4 para que tengamos un poquito más, entendamos. Dice, de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Aquí vamos a entrar en lo que es acerca de la distinción. Entonces vemos a la luz de la palabra que David hizo una diferencia entre los instrumentos que se deberían de usar para adorar y exaltar a Dios, y los instrumentos que no se tenían que usar. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos eso a la actualidad? Hay muchos puntos, pero quiero enfocar esto. Una de las cosas que podemos ver en esa distinción es que David entendió, por lo menos en este verso, se nos dice que David fue el autor, o más bien el inventor de estos instrumentos, ya que le dice que se le llama los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Ahora bien, si no fue él el inventor, por lo menos él fue el reproductor, o sea, el que hizo más instrumentos y que los apartó exclusivamente para el ministerio de la música a Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué no escogió otros instrumentos aparte del salterio, del arpa y de los címbalos? ¿Por qué no escogió otros instrumentos? Y lo que Dios nos va a transmitir, a enseñar en esta hora a través de ese ejemplo, es que
David, inspirado por el Espíritu Santo, lo que va a traer es hacer una diferencia entre lo que es santo y lo profano, o lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que haya una diferencia en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, digamos que estamos en el tiempo de Israel. Entonces yo soy de la tribu de Aser, pero en lo secular, yo como de la tribu de Aser, digamos que en su cultura a ellos les guste la banda. Entonces a la tribu de Manasés, digamos que le guste el rock and roll. A la otra tribu le guste el rock, le guste la bachata, le guste la salsa, le guste el merengue, le guste la música norteña, le guste el duranguense, le guste el romanticismo. A otro le guste corridos de valientes, por decirlo así. Entonces veamos esto, porque es muy importante que tomemos en cuenta. Entonces quizás cuando ellos las tribus miraron estos instrumentos, quizás para ellos fue algo raro, o sea, algo extraño. ¿Por qué? Porque ellos no estaban acostumbrados quizás a usar estos instrumentos, o a ver estos instrumentos que pudieran servir en el templo de Dios, y que quizás entre ellos pudieran decir, bueno, pero es que este instrumento está mejor, o este ritmo, o lo que se toca en mi tribu es lo que se debería de tocar en la casa de Dios. Si a mí me gusta la ranchera, el mariachi, pues ¿por qué no meter mariachi en la iglesia, en el templo? Entonces les digo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque lo que va a hacer David es no mezclar las culturas en cuanto al gustar de instrumentos y de ritmos, y mezclarlo con las cosas que iban a ser sagradas para Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer David es a hacer una diferencia a través del Espíritu Santo de lo que es bueno y lo que más bien lo que a Dios le agradaba acerca de los instrumentos, a hacer una diferencia. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar? Que eso representa la distinción que debe de haber hoy en día en la actualidad. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra, quizás para las demás tribus no miraran con agrado estos instrumentos raros, el címbalo, el salterio, el arpa, o quizás eran conocidos, pero quizás no era tanto esos instrumentos que los tomaran muy en cuenta. Quizás ellos decían, ¿por qué no usar este otro instrumento si este se oye mejor? Entonces le estoy dando este ejemplo para que entendamos que eso mismo pasa hoy en la actualidad. Hoy en la actualidad nosotros muchas veces no discernimos si eso es de Dios o no es de Dios. Tiene que haber una diferencia en lo que es de lo secular, en lo que es del mundo, y lo que es de Dios. Entonces no se puede mezclar. Ahora bien, David lo que va a hacer una reformación, y va a escoger estos instrumentos exclusivamente para alabar a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender con eso? Podemos aprender que debe de haber una diferencia, y hoy en día vemos que no hay una diferencia. ¿Por qué? Cuando el mundo nos escucha oír música entre comillas cristiana, digo entre comillas cristiana porque ya no hay una diferencia entre si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Aquí va a lo que yo quería llegar. Entonces, yo como soy de la tribu de Manasés, un ejemplo, a mí me gusta, en la tribu de Manasés se rifa, por decirlo así, el mariachi, se rifa la banda,
el norteño. Entonces, cuando yo vengo como de la tribu de Manasés y voy, me convierto, me vuelvo a Dios, entonces debo de entender que yo no debo de traer lo que a mí me gusta a la casa de Dios. Porque dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, exactamente el pueblo de Israel tuvo que haber entendido este mandamiento, que ahora para ministrar en la casa de Dios tenía que haber una diferencia entre lo que es del mundo allá afuera y de lo que se debería de tocar dentro del templo. ¿Me explico? Ahora bien, si lo traemos en la actualidad, viene a ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo me convierto, yo que soy de México, del estado de Aguascalientes, otros son de San Luis, otros son de toda la República Mexicana, otros son de otros países. Entonces tienen en sus culturas estos géneros y estilos y ritmos de música. Entonces, si es de Guatemala, a él le gusta la marimba, le gusta ser cumbiero. Entonces, si es del Salvador, le gusta la cumbia, a otro le gusta la salsa, a otros les gusta diferente tipo. Entonces, cuando venimos, un ejemplo, esto representa las tribus de diferente área. Esto representa las tribus. Entonces, cuando venimos ya al Evangelio, a las cosas santas, entonces yo quiero darle a Dios conforme yo fui creado en mi cultura. Entonces yo quiero traer mi propio estilo de música, mi propia adoración, pero es a mi manera, no es a la manera que Dios establece. Entonces, lo que vemos que David, al escoger estos instrumentos, Dios nos va a trasladar una enseñanza, que cuando venimos a las cosas del Evangelio, a las cosas santas de Dios, no podemos cantar como nosotros cantábamos en el mundo. Es que a mí me gusta el mariachi, es que a mí me gusta el norteño, es que a mí me gusta el duranguense, es que a mí me gusta la música de tierra caliente, es que a mí me gusta la salsa, es que a mí me gusta el reggaetón, es que a mí me gusta el rock, a mí me gusta el rap, a mí me gusta el tribal, a mí me gustan los narcocorridos. Entonces, cuando venimos al Evangelio, no dejamos eso, sino que lo introducimos dentro de la iglesia y lo mezclamos con las cosas santas. Y es por eso que hoy en día vemos en muchas iglesias que esto se está introduciendo, apostatando, desviándose de lo que verdaderamente significaba, de lo que verdaderamente deberíamos de entender como ministros, que ya cuando venimos a las cosas de Dios, no podemos ministrar dentro del templo ese tipo de músicas que se oyen, que se miran en el mundo. Entonces, es que a mí me gusta el vallenato, es que a mí me gusta el acordeón. Y hoy vemos en los altares, en los púlpitos, ministrando dizque una alabanza, un canto de júbilo, de exaltación a Dios. Y lo que se ve es exactamente lo que hay allá en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es que Dios no tenga ministros verdaderos y reales, sino que estos que andan trayendo norteño, andan trayendo banda, andan trayendo mariachi, andan trayendo salsa y metiéndola dentro de la iglesia, dentro del templo, del santuario de Dios, es que no les ha amanecido el Evangelio, es que no ha nacido de nuevo. Debemos de entender que el pueblo de Israel, como sus culturas
ellos eran cantores, les gustaba la música, ellos tenían diferentes instrumentos, pero hubo una selección, una diferencia entre los instrumentos de Dios que David hace para ministrar y los instrumentos que se quedaron allá afuera en las tribus, las culturas de las tribus. Entonces no hubo una mezcla, hubo una separación. ¿Por qué? Para poder distinguir, para que se vea lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso aquí dice que David apartó 4,000 para que alabaran a Dios con los instrumentos que él había hecho. ¿Para qué? Para alabar a Dios. Ahora, solamente hay 3 clases de instrumentos que fueron permitidos específicamente para ministrarle dentro del arca del pacto, dentro del templo. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Hoy en día vemos una alabanza, una adoración distorsionada. Hoy en día pareciera que estamos oyendo a Bronco, a los Bukis, a los Tigres del Norte. Parece que estamos oyendo a Vicente Fernández, parece que estamos oyendo a los Temerarios. Entonces, y uno se pregunta, ¿acaso Dios, el Espíritu Santo, que es el creador de la música, que es el inspirador de una letra inspirada de parte de Dios, cómo es posible que el hombre, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que se dice cristiano, aquel que profesa una santidad, cómo es posible que esté imitando a estos grupos del mundo? Y es por eso, como no han dejado el mundo, es por eso que hoy en día los vemos de iglesia en iglesia, dizque haciendo un concierto, dizque llevando una palabra de evangelismo a través de un canto. Y muchas de las veces ni hablan de Jesús, no exaltan el poder de Dios, no exaltan, no adoran a Dios a través de su música, ni a través de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia. El mismo mundo no distingue si eso es de Dios o no es de Dios. Ahora bien, David hizo una separación entre instrumento con instrumento. ¿Para qué? Para discernir y saber que eso era de Dios y que aquello no era de Dios. Entonces, hoy en día, dentro de las iglesias ¿por qué cree que muchas veces Dios no obra en la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia la han profanado. El templo de Dios lo han profanado. Han entrado enseñanzas extrañas. Han entrado, entre comillas, ministros de alabanza, servidores del evangelio, llevando algo extraño a través de la música y a través de sus ritmos, a través de sus culturas. Han metido el mundo dentro de las iglesias, dentro del templo de Dios. Y es por eso que no hay una diferencia si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos discernir todo este movimiento pagano que se ha introducido en la iglesia? A través de la palabra, a través de la escritura, encontramos el ejemplo exacto y claro, y el modelo y la forma como le agrada a Dios que nosotros le sirvamos con nuestros instrumentos y con una forma, no a nuestra manera. Es que a mí me gusta el reggaetón, es que a mí me gusta el rock, es que a mí me gusta la banda. Entonces, si a ti te gusta, no puedes ministrar delante de un púlpito, delante de la casa de Dios. Eso que nuestras culturas nos han enseñado y que hemos absorbido. Pregunta: ¿Acaso cuando David presentó estos instrumentos, el salterio, el arpa, el címbalo, ¿acaso
David les dijo, no, pues también traigan sus instrumentos, también vamos a meterlos dentro de la casa. No, sino que David fue específico. Estos instrumentos van a ser los instrumentos, la forma, en otras palabras, va a ser la forma como se va a adorar a Dios. Entonces, independientemente le guste a todas las tribus o no les gustó o no estuvieron de acuerdo, porque eso es muy aburrido, eso es algo extraño, eso no se oye bien. Pero el hecho de que no se oiga bien, eso no indica que Dios se equivocó. Eso no indica que Dios no sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, Dios, a través, usando a David, usó que él escogiera estos instrumentos para hacer una separación y que haya una distinción, una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Acaso no se ha dado cuenta que hoy en día no se sabe si le están cantando a Dios o a quién le están cantando? Porque hoy en día a todo le llaman alabanza. Y se está escuchando un corrido, parece que habla de Dios, parece que habla de Jesús. Pero cuando usted oye la letra, es similar a la que oía en el mundo. Es similar a la que uno escuchaba allá cuando andaba uno tirado en las calles. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Que hoy en día estos ministros, entre comillas ministros, dicen que son que Dios los envió a servir en esa forma a Dios y que por eso lo hacen de esa forma. Pero cuando vemos en una óptica espiritual, basándonos en lo que se nos ha dejado escrito, nos damos cuenta que lejos está de esa verdad. ¿Por qué? Pregunta: ¿acaso los de las tribus, de las demás tribus, cuando David escogió los instrumentos, ellos trajeron sus estilos, sus formas, su cultura, sus instrumentos a la casa de Dios también? Entonces no les permitieron llevar otros instrumentos, aunque había muchísimos instrumentos más, pero no se les permitió. Es exactamente lo mismo hoy en día. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de transmitir a través de lo que David hace acerca de estos instrumentos? Lo que David está dando a entender a través del Espíritu Santo, que no es como yo crea, no es como a mí me guste, no es, aunque para mí sea algo extraño, aunque a mí no me guste, aunque a mí no me motive esa forma de alabanza o esos instrumentos, no me gusta cómo se escuchan, pero son los que Dios escogió. Entonces, si son los que Dios escogió, entonces es la forma que a Dios le agrada. Entonces, cuando comparamos este servicio musical santo para servir en el templo y lo comparamos en la actualidad, o sea, estamos lejos de la verdad, porque hoy en día el mundo prefiere, dentro de las iglesias cristianas evangélicas, prefieren oír cumbia, prefieren oír bachata, prefieren oír narcocorridos, prefieren oír estilos raros que se escuchan allá en el mundo, y no hay una distinción si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque ya ni en la letra cambian. Ya ahora son sinvergüenzas, ya ni la letra cambian. Ahora ya tienen letra del mismo mundo. Entonces, cuando vemos eso, miramos que la apostasía, miramos que el ministerio de la alabanza, del servicio, verdaderamente, como está en la escritura, se ha desviado completamente. Hoy vemos concierto tras concierto, solistas, hombres y mujeres
en conciertos, dizque ministros del evangelio, pero yo no puedo llamarle a estos ministros, perdón, porque no puedo llamarles ministros, pero a mí la Biblia me enseña otra cosa, me enseña otra manera. ¿Cómo discernir si esto es de Dios o no es de Dios? Entonces a mí la Biblia me enseña otra cosa. Entonces cuando yo comparo todos estos movimientos con lo que Dios nos deja en su palabra, nos damos cuenta que los ministerios musicales, cantores, se han desviado. ¿Qué buscan ellos? Buscan su gloria. ¿Acaso no imitan a los del mundo? Los del mundo van en bautismos, van en quinceañeras, van en bodas, van en las cantinas, van en los nightclubs, van en las fiestas. Y que eso que hacen ellos, los del mundo, no es lo mismo que hoy en día los que ministros evangélicos están haciendo dentro de las iglesias. Van de un lado, van para otro, buscan, ¿qué buscan? Buscan su propia gloria, no buscan darle gloria a Dios. Se les olvida que ellos fueron llamados para ministrar, para dar, para llevar al pueblo a la presencia de Dios, como estos ministros fueron puestos en el templo de Dios para tributar alabanza gratuitamente. No fueron llamados para andar de sinagoga en sinagoga y a ver quién te pone like, a ver cuántos CDs vendes, a ver hasta dónde de los medios de comunicación llegas. Ese no fue el propósito. El propósito era para estar allí de día y de noche, alabando y exaltando el nombre de Dios Todopoderoso. Ese fue el modelo, ese fue la forma. Y que nosotros tuviéramos una diferencia entre lo sano y lo profano. En otras palabras, a través del ejemplo de David, de estos instrumentos, nos hace una división. En otras palabras, lo que las tribus cantaban allá con sus instrumentos, no se les permitió llevarlos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una nueva forma genuina, y que a través de esta forma el pueblo iba a ser bendecido a través de los ministros y cantores que siguieran esta norma como se nos ha sido dejada. Entonces, queremos ser de bendición, pues tenemos que estar pegado a este modelo de la palabra de Dios. Tenemos que meternos en la palabra de Dios, así como estos ministros dice que estaban de día y de noche. En otras palabras, estaban delante de la presencia de Dios de día y de noche. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia y les diera a ellos, para ellos tener que dar al pueblo y ser de bendición. Ese es el modelo, en el nombre de Jesús. Amén.